Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Hoy nos acompañan los economistas Javier García Arenas y Beatriz Villafranca y con ellos hablaremos sobre el nuevo escenario de previsiones para la economía española y sobre el nuevo escenario de previsiones de precios de la energía en 2024 y 2025. Dos temas que nos interesan a todos y a nuestros bolsillos. Sin más rodeos, empezamos con el episodio de octubre de Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Patricia. Qué bueno volver a estar aquí. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Bienvenido otra vez al programa. Gracias. Y bueno, vamos a hablar, como comentábamos con nuestros oyentes, sobre el escenario económico. Antes de entrar en materia, Javier, me gustaría aprovechar a que te tenemos aquí para hablar del último Premio Nobel de Economía. Y nuestros oyentes se preguntarán, ¿y qué tiene de especial el bueno de Javier, aparte de ser economista, para querer comentar con él el trabajo de los profesores galardonados por la Academia Sueca? Pues porque aquí donde lo ven, nuestro Javier García Arenas tuvo como director de tesis a uno de los galardonados, al mismísimo Daron Acemoglu, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cómo se han quedado ustedes? Entonces, aquí tenemos una oportunidad de oro para que nos explique con doble conocimiento de causa por qué Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson han sido reconocidos con el Nobel de Economía y en qué consisten sus investigaciones. Javier, por lo que he leído, lo que Acemoglu, Johnson y Robinson muestran en sus estudios es que lo que determina en última instancia la prosperidad y las posibilidades de desarrollo económico de las naciones es la calidad de sus instituciones, ¿no? Que son lo que definen la relación entre las élites gobernantes y el resto de la sociedad. A partir de esta pequeña introducción, Javier, háblanos un poco más sobre esta premisa y luego tú desarrollalo. Yo te doy cancha para que nos cuentes toda esta teoría económica de los tres profesores y luego ya vamos entrando en materia. Pues estoy muy contento por Daron porque la verdad es que dio mucha ayuda en la tesis y es una persona que siempre está para ayudar a los alumnos. Dicho esto, sí, o sea, ellos lo que dicen es que lo más importante para explicar las diferencias en la renta per cápita hoy en día entre países son las instituciones. Y para ello documentan que, por ejemplo, el México de los aztecas, o por ejemplo los mughals en la India, tenían una urbanización muy grande y una densidad de población muy grande en el año 1500 y en cambio otros países, otras zonas como Estados Unidos, Canadá o Australia era al revés, pero en cambio hoy en día vemos, ¿no?, que Estados Unidos, Canadá o Australia son más ricas, ¿no?, pues que México o la India. Entonces ellos lo que documentan es que lo que importa son las instituciones, es decir, que en aquellas zonas donde los colonizadores europeos llegaron hace muchos años, en los que eran relativamente ricas, pues establecieron instituciones extractivas, que eran instituciones pues que no permitían, no preservaban los derechos de propiedad y no creaban pues como una base para que la clase media también innovara y se pudiera desarrollar. En cambio, en aquellos países que había poca densidad de población y poca urbanización, allí sí que es donde los colonizadores europeos pues realmente se instalaron en grandes cantidades y fue donde establecieron instituciones inclusivas que permitieron un importante desarrollo económico, y esto se vio especialmente en la industrialización, porque donde había instituciones más inclusivas es donde se logró innovar y que también no hubiera una élite que bloqueara las innovaciones por parte de los inventores y de los innovadores, que muchas veces no son de la élite, ¿no?, serían más de la clase media. Y en cambio aquellas economías donde había instituciones más extractivas pues no pudieron sacar partido de todas las posibilidades que ofrecía el proceso de industrialización en el siglo XIX. Es decir, que utilizan la historia y documentan básicamente cómo eran las sociedades antes y después del colonialismo para ver cómo han progresado
sacando conclusiones de la influencia de las instituciones, ¿no? Es exactamente esto. Perfecto. Comentabas, Javier, que los 3 economistas distinguen entre 2 tipos de instituciones, las inclusivas y las extractivas. Aquí, si me permitís, me gustaría dar las definiciones porque creo que son muy interesantes y nos pueden hacer reflexionar mucho sobre, pues precisamente sobre el tipo de instituciones deseables, ¿no? para una sociedad. Y voy a utilizar la definición que dan Enrique Alberola y Carlos Sanz en un artículo que han publicado recientemente en el blog del Banco de España, que os recomiendo a todos. Nos dicen Enrique Alberola y Carlos Sanz que las instituciones inclusivas se fundamentan en el respeto al Estado de Derecho y suelen estar asociadas a sociedades democráticas. En estas instituciones, las élites permiten a la ciudadanía desenvolverse de forma que alcance sus objetivos económicos y sociales. De este modo, este tipo de institución incentiva los comportamientos que facilitan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, con lo que se genera un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua de las instituciones. ¿Voy bien hasta ahora, Javier? Totalmente, es esto. Muy bien. Por otro lado, tenemos las instituciones extractivas, donde se quebrantan los derechos básicos y no hay seguridad jurídica. Aunque son más comunes en autocracias, también pueden estar presentes en las democracias. Y en este caso, las élites persiguen extraer los recursos del resto de la sociedad para su propio beneficio. Este contexto limita el incentivo de la sociedad a generar riqueza, emprender e innovar y menoscaba el desarrollo social. Yo creo que es una gran reflexión en los tiempos que corren. Javier, ¿por qué se crearon las instituciones extractivas en las zonas más ricas y por qué han perdurado hasta el día de hoy? Bueno, una de las razones es que eran países que, como estaban muy densamente poblados, pues los colonizadores dijeron, oye, hay como aquí una oferta de trabajo muy importante para ponerse a trabajar, ¿no? Y por tanto, para explotar esa fuerza laboral, y por eso crearon instituciones extractivas. Y luego también que ya en esos sitios pues había unos sistemas de impuestos ya muy, muy establecidos que eran fáciles ya de continuar desarrollando. Dicho esto, para hablar de más una mirada a día de hoy, que tú comentabas, Patricia, los autores también te dicen que hay una persistencia en lo de las instituciones. Es decir, que incluso cuando los colonizadores se van, si han dejado buenas instituciones, pues los que vengan a continuación, pues también se aprovecharán ya de esas instituciones inclusivas y les darán continuidad. Javier, ¿y cómo respaldaron su teoría los 3 profesores? ¿Qué análisis empírico llevaron a cabo? Vamos a ver, Patricia, es muy buena pregunta porque, claro, esto es una teoría, pero luego hay otros economistas que dicen, oye, no son las instituciones lo más importante, es la geografía o es la cultura. Entonces hay todo un debate, ¿no? Y cada economista pues aporta su punto de vista. Lo que Daron, Acemoglu, Johnson y Robinson dijeron es, efectivamente podemos pensar que al final son los países ricos los que crean mejores instituciones y por tanto no sería la causa, ¿no? Las instituciones no sería la causa de que los países prosperen. Entonces, para demostrar, para intentar, ¿no?, explicar, convencernos de que sí, de que las instituciones son realmente la causa, ¿no?, que explica estas diferencias hoy en día en la riqueza de los países, se fijaron en una cosa que es como exógena, o sea, que no está directamente relacionada con la economía, como sería el hecho de que los colonizadores se establecieran o no en todas estas colonias en función de las enfermedades que había. ¿Las enfermedades? Sí, o sea, la idea es, en los países que había una densidad de población elevada, era más fácil que los europeos, pues, como había muchas personas y tal, pues contrayeran enfermedades. Amigo. Sí. Entonces eso ya les dijo, ojo, aquí voy a morirme, ¿no? Decía un europeo, me voy a morir, pues aquí no me establezco y pongo instituciones extractivas desde fuera, pero no me dedico, ¿sabes?, a vivir, a desarrollar mi vida, a echar raíces allí, pero sí que establezco esas instituciones, que decía que además como había mucha más gente y tal, pues había como todas estas posibilidades de crear estas instituciones extractivas, y en cambio me instalo en sitios donde sé que la probabilidad
contraer una enfermedad es baja, que son sitios menos densamente poblados, menos urbanizados, y sería pues esto, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, que son los sitios que luego han prosperado más. Entonces, este canal, ¿no?, de las enfermedades y del hecho de establecerse o no, pues documentan que las instituciones a día de hoy, comentaba esta persistencia en instituciones que establecieron los colonizadores y las que tenemos hoy, pues que las instituciones a día de hoy explican una parte muy sustancial de estas divergencias en la renta per cápita entre los distintos países. No sé si esto responde un poco a... Me responde mucho más de lo que te voy a preguntar. Me parece interesantísimo, Javier. Pero bueno, ya sabemos que estos temas nos interesan particularmente, la renta per cápita, la desigualdad y además también todo lo que sea historia, sociología, me parece, bueno, incluso epidemiología. Es que nos podríamos pasar días y días hablando de estos temas. Son interesantísimos, Patricia. Pero no tenemos ni días, ni horas, ni minutos y tenemos a Beatriz esperándonos al otro lado de la línea. Entonces, si te parece, para no entretenernos más, después de este aperitivo pasemos al plato principal del capítulo de hoy, que es el nuevo escenario económico para España y para la economía internacional. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. Empecemos por España, Javier. La previsión de crecimiento del PIB de CaixaBank Research para 2024 se ha revisado al alza hasta el 2,8% y para 2025 se espera un crecimiento del 2,3%. La inflación se revisa a la baja para 2024 al 3,0% y se mantiene en un 2,5% para 2025. Estos son los datos, Javier, pero me gustaría que nos explicaras, por favor, qué factores habéis tenido en cuenta a la hora de mejorar el escenario para la economía española. Bueno, efectivamente hemos mejorado la previsión del 2,4 al 2,8 en 2024 del crecimiento del PIB y básicamente esto hemos hecho este cambio porque el dato de crecimiento del PIB del 2T nos sorprendió claramente al alza. Fue de un 0,8% intertrimestral, que superó todas las expectativas. Y luego esto hay que sumar que ha habido una revisión también del ritmo de crecimiento en 2023 del PIB. Y estos dos factores te explicarían este avance, esta mejora. Pero más allá de estos cambios, ¿no?, también hay que destacar y esto lo explica nuestro director Oriol Aspacs en su editorial, ¿no?, que las claves del dinamismo económico español pues son varios, ¿no? Por ejemplo, la sólida salud financiera del conjunto de los hogares, que se ve también con un aumento de las tasas de ahorro y una reducción de la deuda de las familias. Luego también el hecho que estamos exportando más y de forma más diversificada. Luego también el tema sectorial, por ejemplo, los últimos datos de turismo nos han sorprendido muy positivamente y están en máximos históricos. Y finalmente también la demografía a través de los flujos migratorios y también la diversificación del mix energético con un aumento de las renovables. Estos son los factores que han apoyado el crecimiento. También es importante decir que de cara a futuro, estas perspectivas que tenemos de crecimiento por encima del 2% del PIB en los próximos años, un poco menos que en 2024, pero todavía muy dinámico. En el 25, de hecho, prevemos un 2,3% de crecimiento del PIB, pero se basan también en un mayor protagonismo de la demanda interna, del consumo, de la inversión, a medida que también bajen un poco los tipos de interés, y apuntalado por esta solidez de la posición financiera de las familias y por una recuperación gradual del poder adquisitivo. ¿Y qué nos puedes decir, Javier, sobre los riesgos que rodean el escenario? Has hablado ahora de estos vientos favorables para la economía, pero también tenéis que tener en cuenta para elaborar vuestro escenario tanto riesgos al alza como a la baja, imagino. Por un lado, hay riesgos al alza que llevarían a un mayor crecimiento de lo que planteamos en nuestro escenario, que sería que el consumo y la inversión crecieran más de la cuenta si, por ejemplo, se liberara, a nivel de consumo, si los hogares liberaran el ahorro que han ido acumulando de forma con más intensidad, pues esto podría, ¿no?, llevar a un crecimiento mayor del consumo.
Luego, por parte de la inversión, pues también está apenas un pelín por encima a día de hoy de lo que estaba en la prepandemia. Entonces aquí también, pues dependiendo de la evolución de las condiciones financieras, pues también podría crecer algo más, ¿no? Estos son riesgos a la alza, pero luego también los riesgos a la baja que podrían llevar a un crecimiento menor, ¿no?, de lo que planteamos en nuestro escenario y en el informe mensual, pues son sobre todo riesgos geopolíticos. Una escalada en Oriente Próximo, que tendría un impacto sobre los precios del petróleo, y luego también pues un riesgo de espiral arancelaria, ¿no?, dependiendo de cómo se posicionen los distintos players. Estos serían los riesgos negativos, digamos. Antes hemos comentado los datos del nuevo escenario de crecimiento e inflación para la economía española, pero hemos pasado un poco de puntillas por el mercado laboral. Cuéntanos cuáles son las perspectivas de empleo y de paro para este año en el que viene, por favor, Javier. Pues el mercado laboral continuará tirando del carro y continuará teniendo una contribución importante para impulsar la demanda interna. Se está empezando a moderar ligeramente, pero aún así las perspectivas tanto para este año como para el que viene son muy, muy positivas, Patricia. Por ejemplo, en cuanto a la cifra media de nuevos afiliados, hablamos de casi 500.000 en el 2024 y más de 400.000 en el 25. Y luego la tasa de paro, también vemos una bajada relativamente moderada, ahora explicaré, del 12,2 en el 24 al 11,6 en el 25. Y esto es una bajada menos vigorosa igual de lo que algunos pensarían, algunos de nuestros oyentes, pero esto es porque hay un fuerte crecimiento de la población activa y esto lo limita un poco, pero en suma hablamos de perspectivas muy positivas. Muy bien, Javier, muchas gracias. ¿Y hay algún mensaje clave que quieras añadir y que se lleven de recuerdo nuestros oyentes antes de, ahora sí, finalmente pasar la palabra a nuestra compañera Beatriz para hablar del precio de la energía? Pues por supuesto, Patricia, aprovecho, ¿no?, para decir los mensajes de este artículo que escribimos junto con Uriol Carreras, al que mandamos un caluroso saludo. Entonces, aquí lo que hemos visto es que la economía española en este 2024 va a crecer, según nuestras perspectivas, un 2,8. Esto tiene mucho mérito, es un ritmo de crecimiento notable y claramente superior al de la eurozona, que se situará por debajo del 1%. Entonces, aquí hemos estado en un contexto muy exigente, en plan inflación alta, tipos de interés todavía elevados, y esto pues poco a poco se va a ir deshaciendo, y luego hay una serie de factores de apoyo muy importantes para nuestra economía, también de cara al año que viene, que nos llevarán a un crecimiento que situamos por encima del 2%, en el 2,3%, crecimiento del PIB, ¿no? Y estos factores de apoyo pues serían pues esta paulatina recuperación del poder adquisitivo de las familias, que también esto es importante que vaya acompañado de ganancias de productividad. Luego también hay la sólida posición financiera de los balances que estamos viendo en los hogares españoles. Y un contexto global que es verdad que se ha deteriorado ligeramente, pero que mantiene el tipo. Y esto, a pesar, obviamente, de la incertidumbre y de los riesgos asociados. Y eso, por tanto, nos lleva a un escenario en el que también damos este mensaje de perspectivas relativamente favorables que esperemos que también alegren un poco el día a todos nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Javier, y ahora sí, pasemos a los precios del petróleo y el gas. Gracias. Un placer. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Bueno, buenos días, Beatriz, finalmente. Gracias por tu paciencia y por tu espera. Has estado aquí escuchándonos, pero sin intervenir todavía. ¿Qué tal estás? Muy bien, un placer escuchar todo lo que nos cuenta Javier. Siempre es muy interesante. Gracias, Bea. Bien, pues este verano hemos visto un descenso muy acusado de los precios de las materias primas en general y del petróleo en particular. Entre el mes de julio y principios de septiembre, el precio del barril Brent se desplomó casi $20, registrando el mínimo en 3 años. Beatriz, nuestra experta en materias primas, nos acompaña hoy para explicarnos cómo ha afectado este episodio de volatilidad al escenario y cómo espera que acabe el año.
Empecemos por el principio, Beatriz. ¿Qué pasó exactamente para que cayera tanto el precio del crudo este verano? Bueno, pues básicamente lo que vivimos en verano fue un episodio de volatilidad en los precios que estuvo derivada pues por un incremento al temor a que la demanda global de energía se desacelerara, ¿no? Y además todo esto pasaba en un contexto en el que los inversores no sabían cuál iba a ser el grado de flexibilización de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Esto que os decía de las dudas al temor de la energía a nivel mundial se derivaron principalmente porque China, que es después de Estados Unidos el principal consumidor de energía, reportó unos datos de actividad del primer semestre bastante débiles, ¿no? Y entonces, acompañando estos datos de debilidad en su actividad, pues también se puso de manifiesto cómo desde septiembre del 2023 el consumo de energía de China pues poco a poco se había ido desacelerando, ¿no? Estábamos viendo en torno a una caída del 9% desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año. Entonces, todo esto, esta combinación fue la que llevó a que el mercado se pusiera negativo con respecto a lo que podía ser el futuro del mercado de petróleo. Y entonces los precios del barril de Brent descendieron desde los $87 hasta los 69. Bea, ¿y cómo afectó este descenso de los $87 a los 69 que comentabas a las expectativas de precio de la energía? Pues aquí principalmente la cuestión que se generó fue esta caída esperada en la demanda de crudo, cómo iba a ajustarse en el mercado con la oferta existente, ¿no? Entonces esto planteaba un nuevo escenario. Entonces, de una parte, por el lado de la demanda, los principales organismos internacionales de la energía empezaron a revisar a la baja sus expectativas de crecimiento de la demanda de crudo, ¿no? Para este año y para el que viene. Para que os hagáis una idea, de media prevén ahora que la demanda de crudo se sitúe en torno a los 103.400.000 barriles de crudo al día, ¿no? Esto más o menos son unos 200.000 barriles diarios menos que lo que ellos habrían previsto en febrero. Por el lado de la oferta, pues aquí también se han dado varios factores, ¿no? Por un lado tenemos a los países de la OPEP, ¿no? Cuya producción viene limitándose bien por acuerdos internos o bien por recortes voluntarios desde finales del 2022. Pues recientemente en la OPEP y sus aliados llegaron a un acuerdo que a partir ahora de diciembre van a empezar a incrementar su producción, ¿no? Y se va de manera gradual y se va a extender a lo largo de 2025. Luego, además, tenemos la producción de los países no OPEP. En este caso nos estamos refiriendo principalmente a Estados Unidos, Canadá, Brasil, la Guyana, y donde aquí la producción de crudo ha ido progresivamente incrementándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que llevamos en los primeros hasta agosto de 2024, el incremento de su producción se situó en el 3% y la previsión es que siga manteniéndose al alza. Entonces, lo que estábamos viendo es, por un lado, la demanda está una tendencia un poco más, el ritmo de crecimiento, podríamos decir, que se ha ido limitando poquito a poco, mientras que por el lado de la oferta tenemos un incremento de la oferta, una oferta que podríamos considerar sólida. ¿Y cómo queda nuestro escenario de precio del petróleo, Beatriz, teniendo en cuenta todos estos factores de oferta y de demanda? Pues claro, teniendo todos estos factores en cuenta, hemos tenido que revisar a la baja nuestras previsiones iniciales de precio del barril del Brent, y entonces en el nuevo escenario que estamos planteando vemos que el precio promedio del barril de Brent para 2024 se situará en torno a los $80 y luego para 2025 en torno a los $75. Muy bien. En estas fluctuaciones del precio del petróleo hemos visto, Bea, que influyen distintos factores.
como por ejemplo la demanda de países emergentes como China o las políticas gubernamentales de países como Guyana, ¿no?, que deciden pues aumentar o recortar la producción. ¿Qué otros factores debéis tener en cuenta para hacer las previsiones? A mí es algo que me interesa particularmente para entender la complejidad de todos los elementos que entran en acción a la hora de tener la previsión de cómo irán los precios. Sí, a ver, os lo voy a contar de manera más o menos breve, pero creo que para que se entienda, ¿no? Además de lo que son los factores de oferta y demanda, a la hora de hacer las previsiones tenemos varios aspectos más en cuenta, ¿no? Uno que hay que tener en cuenta es la naturaleza financiera de las materias primas. Esto quiere decir, las materias primas, más allá de lo que nosotros sabemos del crudo, el gas, los metales y demás, que son, por así decirlo, bienes tangibles, luego son también activos financieros. Son activos financieros en los que a la hora de su negociación pues también influyen aspectos como grandes fondos de inversión, estrategias de carteras de inversión, luego la comentada especulación. Muchas veces hay ciertos factores especulativos que nos pueden estar moviendo los precios más al alza o a la baja en el corto plazo, ¿no? Otro aspecto también a tener en cuenta, sobre todo en materias primas como energía y también en agro principalmente, pues sería el tema de la climatología, ¿no? Claro. Puesto que la climatología puede causar fluctuaciones en los precios, principalmente en el corto plazo. Y lógicamente, hoy más en el momento en el que estamos viviendo, un factor muy, muy importante es la geopolítica, ¿no? De hecho, esta no lo vamos a negar, es una de las variables más difíciles de incorporar a la hora de hacer las previsiones, ¿no? Claro. Actualmente, por ejemplo, el foco del mercado está en el conflicto entre Israel y Hezbollah, ¿no? El temor a que se produzca una guerra más amplia en Oriente Próximo y que pudiera afectar lógicamente sobre la oferta de crudo y sobre sus canales de distribución, es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta de hecho, puesto que podrían desencadenar un repunte significativo en los precios del petróleo. O sea que estos meses estarás entretenida, ¿verdad? Vean Mucho. tu trabajo. Bueno, pues pasemos al gas natural. Beatriz, aquí el panorama, por lo que he leído, ha sido diametralmente opuesto al del petróleo. Desde el verano, el precio del TTF holandés, que es referencia que se usa mayormente en el mercado europeo, ha estado sometido a presiones alcistas debido al aumento de la demanda asiática y también a trabas temporales en la oferta de algunos proveedores, como por ejemplo Australia a Noruega, lo que ha llevado el precio a rondar los 40 euros por megavatio la hora. ¿Lo he dicho bien, Bea? Sí, efectivamente. A diferencia de en el mercado del petróleo, aquí hemos encontrado unos factores que estaban suponiendo un límite a ese ascenso, ¿no? Por un lado tenemos la climatología suave en el hemisferio norte y luego por otro lado, aquí en Europa, las reservas estratégicas de gas natural de la Unión Europea se sitúan en niveles muy, muy altos. Actualmente están en torno al 95% de llenado, ¿no? Entonces, lógicamente, esto permitió un límite en esa escalada de precios. Sin embargo, sí que si miramos ya un poco más a lo que van a ser los siguientes meses o trimestres en el mercado del gas natural, pues nos encontramos con que la demanda de gas en Europa pues va a seguir débil. Ya viene débil si tomamos de comparativa el primer semestre de 2024, por ejemplo, con el de 2023, vemos que se ha producido una caída tanto en la demanda de gas natural como en el nivel de importaciones, y esto se debe principalmente a que en Europa ahora mismo está en auge el uso de energías renovables, de la energía nuclear, se están llevando a cabo medidas de eficiencia energética y lo que os decía de las temperaturas más suaves. Luego, además, si todos estos factores nos los llevamos a lo que es la previsión de nuestro escenario de crecimiento económico para la eurozona, pues lógicamente vemos que estas dinámicas de demanda del gas natural
pues se van a mantener bastante contenidas, ¿no? Sí, contenidas, podríamos decir, a lo largo de lo que queda de este año y del próximo, ¿no? Por el lado de la oferta, si nos vamos a mirar el lado de la oferta, pues vemos que está bastante saneada. Llega mucho gas natural licuado de Estados Unidos, de Qatar y demás. De hecho, se prevé que la extracción de gas de estos países siga en aumento, por lo cual a corto plazo podemos asegurar que no hay problemas de esta oferta, ¿no? Entonces, en este caso, hemos revisado ligeramente nuestros precios objetivos de gas natural para lo que queda de 2024, que estimamos que se van a mantener entre los 37 y los 42 euros el megavatio hora, y luego para 2025 creemos que se van a mantener pues eso, en torno a los 40 euros el megavatio hora durante gran parte del año, sí. Muy bien, Beatriz, pues muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros. Es interesantísimo también. Ya he aprendido un montón solo hablando de 2 materias primas. Queda, mira, un capítulo para ti solo hablar del resto de materias primas y otro con Javier para hablarnos de instituciones, de todo, geopolítica, de tantos temas que nos gustaría tratar con vosotros. Cuando queráis. Muchas gracias, Beatriz. Un placer. Un placer, siempre que queráis, aquí estamos. Muy bien, y muchísimas gracias, Javier, también una vez más por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros, menudo gustazo estar aquí. Y hasta aquí el capítulo de octubre de Economía Express. Si es la primera vez que nos escucháis, esperamos que hayáis disfrutado con nosotros y que no sea la última. Y a nuestros oyentes más fieles, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Volveremos el mes que viene para hablar sobre el 2025, sobre las perspectivas de 2025. Ya sabéis que nos acercamos al final de año y es momento de hacer profesión del futuro, así que os recomiendo que no os perdáis el episodio del mes que viene. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.